les venimos a hablar acerca de un tema muy interesante. Les venimos a hablar acerca del conflicto armado colombiano. Como primera medida, para saber muy bien de qué se trata este tema, vamos a definir qué significa la palabra conflicto. Según nuestro libro, dice que el conflicto es la oposición o el desacuerdo entre dos o más personas o cosas. Eso quiere decir que el conflicto armado colombiano es un desacuerdo que se suscitó entre el gobierno colombiano y un grupo de personas que no estaban alineadas con la forma en la que el gobierno manejaba el país en ese tiempo. Entonces, estas personas tomaron la decisión de alzarse en armas para defender sus derechos. Esta fue la primera forma en la que se formaron estos grupos alzados en armas. Dentro de ellos se crearon grupos guerrilleros como el conocido M-19, las FAREP, el ELN y otras. También grupos paramilitares como las AUC y otros grupos que también se hacían llamar paramilitares. Dentro de estos grupos estaban esas personas que no estuvieron de acuerdo con el gobierno en ese momento y se alzaron en armas. El fenómeno de la guerra en Colombia no es patrimonio de las últimas décadas. A lo largo del siglo XIX se puede registrar una veintena de guerras regionales o nacionales entre los partidos del sistema político colombiano, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Empiezan las confrontaciones partidistas, conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, disputas derivadas de la colonización. La llegada del presidente Enrique Olaya Herrera rompió el predominio del Partido Conservador y se instauraron 16 años de presidencia liberal. 16 años en los que hubieron dificultades de gobernabilidad caracterizados por fracturas internas del partido y la agitación social, que alimentaron la aparición de importantes conflictos agrarios, así como la frustración obrera también, y aquí es donde nacen los primeros movimientos obreros. De las grandes ciudades se van produciendo huelgas, manifestaciones y confrontaciones de la sociedad contra pues la política, siendo el detonante principal el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era la figura clave del Partido Liberal. Con su muerte se produce la mayor movilización de armada campesina, ya sean como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensas. Este periodo comienza la protesta por parte de la ciudadanía por los excesos del poder político, ya sea bien a modo de autodefensa campesina o bien sea a modo de guerrilla campesina. Esta movilización es principalmente de sectores campesinos. Esta violencia enfrentó a los campesinos de los partidos, principalmente. El general Rojas Pinilla también llega al poder con el propósito de reducir los niveles de violencia que enfrenta el país a partir de la puesta en marcha de la propuesta pacífica, de una propuesta pacífica política. Características del conflicto armado. La guerrilla, en el afán de marcar territorio, se ha tomado poblaciones a lo largo de la historia. Han dado muerte a sus habitantes marcando su territorio de forma insurrecta. Todo esto con la aplicación de las armas. Las dimensiones de la violencia han llegado primero a la invisibilización de la violencia política. Segundo, a una violencia de alta frecuencia y bajo perfil. Tercero, a una violencia de alto impacto local y regional, pero baja resonancia nacional. Cuarto, el anonimato de las víctimas. Quinto, el ensañamiento contra la participación social y política. Sexto, las responsabilidades de los actores armados. Todos han sido crueles, pero de manera diferente. Las modalidades de esta violencia dentro del conflicto armado se dan por medio de secuestros, acciones bélicas, asesinatos selectivos, atentados terroristas, violencia sexual, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento ilícito. Bueno, vamos a hablar sobre las causas del conflicto armado en Colombia.
Las causas del conflicto armado pueden ser la debilidad del Estado y la ausencia de amplias regiones del territorio nacional, el problema de la posesión de tierras, la existencia de marcadas diferencias económicas y la falta de aplicación de políticas rurales, la polarización y la persecución de la población civil debido a su orientación política y la falta de espacios democráticos y participativos. También podemos encontrar la desigualdad social y la falta de acceso a la educación y la salud. La existencia y el crecimiento de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y el Estado. También las políticas incongruentes. Vamos a hablar de la desigualdad social, económica, la exclusión de ciertas regiones, la discriminación de ciertos sectores de la población. En consecuencia, enfatiza en la importancia de los resentimientos, injusticia social y económica como causa de los conflictos violentos. La codicia realza el papel de los incentivos financieros para fomentar la rebelión, los efectos de la renta pública y los recursos naturales, argumentando en estos un juego en papel. Desencadena y sostiene la violencia política. La codicia se basa en la injusticia y la desigualdad y, sin embargo, son los intereses económicos de algunos grupos en conflicto. Adicionalmente, en las sociedades prevalentemente pobres se puede reclutar fuerzas armadas irregulares a bajos costos. En consecuencia, los actores sociales desafían la autoridad estatal con el fin de apropiarse de los recursos. También comúnmente se sostiene que el resentimiento y la desigualdad son las principales causas de conflictos internos. Esta relación de causalidad directa entre la pobreza y los conflictos debe ser considerada. En realidad, los conflictos internos tienen consecuencias devastadoras sobre la calidad de vida y la salud de la población. Ahora vamos a continuar con la línea del tiempo, que va a abarcar fechas entre 1940 a 2019. Vamos a comenzar por 1940 a 1950. Para esta fecha, el 9 de abril de 1948 asesinan al liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto proporcionó una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos. Dentro de los partidos políticos se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. De un lado, la policía chulavita y los pájaros, al servicio del gobierno conservador. Del otro lado, las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. En 1948 a 1966 muchas personas murieron producto de la violencia partidista en Colombia. La mayor proporción tuvo entre 1948 a 1956 con más intensidad. Las filas de las autodefensas campesinas liberales se crearon en 1950. Entre el periodo de 1957 y 1972 se presentaron los siguientes acontecimientos. Durante este periodo de tiempo, masivos actos de violencia se presentaron por parte del conflicto armado. Primero, se presentaron tomas de guerrilla a las cabeceras municipales, emboscadas al ejército, destrucción y pérdida de edificaciones. Y en general, se presentó un cambio de mentalidad del pueblo colombiano hacia las instituciones públicas, puesto que eran objeto de una profunda represión policial y militar, que era expresada como la teoría de seguridad nacional. El 20 de julio de 1964 se dio la creación de la primera resistencia campesina armada, que se organizaría en la primera conferencia guerrillera. Esta, constituida por una guerrilla que empieza a autoorganizarse militar, económica y políticamente, denominada Bloque Sur. En 1988 inicia la guerra entre carteles. Seguido del año 1989 empieza la campaña de terror emprendida por el Cártel de Medellín. Entre estas hay acciones como el carro de bomba que estalla contra el periódico El Tiempo, el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, donde mueren 107 personas, y el atentado contra el edificio del DAS. También hay desmovilizaciones del M-19 por el acuerdo de paz firmado con el gobierno. En 1991 también se firma la paz con el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Seguido del año 1992
donde ocurre la masacre de Cibao, asesinados militares y el alcalde de ese tiempo, electo. 1994 se posesiona el presidente de la República, Ernesto Samper. En 1997 se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia, ocurre la masacre de Mapiripán y la masacre del Aro. Estas son ocasionadas por las AUC. En el año 2000 ocurre la masacre del Salado y la masacre de Macayetano. También estas son ocasionadas por las AUC, donde también pues mueren campesinos y personas civiles. En el 2001 la masacre del Chengue, estas también se les atribuye a paramilitares de las AUC. En el 2002 ocurre el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara López, y asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez. En el 2003, un coche bomba de 200 kilos de explosivo fue estacionado en el Club del Nogal, donde también pues murieron un sinnúmero de personas. Un periodo de violencia muy grande para el país. Seguimos con el periodo que comprende entre 1973 y 1987. En ese periodo, según nuestro libro, dice que sucedieron hechos que marcaron la vida de la población de nuestro país para siempre, porque fueron hechos que se suscitaron dentro de este mismo conflicto, pero que tuvieron mayor envergadura ya que fueron hechos de lesa humanidad. Quiere decir que hirieron y transgredieron la humanidad de una población. Dentro de estos hechos encontramos en 1973 el nacimiento del M-19. Este grupo se autodenominaba antioligárquico y se diferenciaba de los otros grupos alzados en armas porque ellos tenían una propuesta política. Más adelante, en 1975, encontramos la primera toma a un casco urbano en toda la historia de nuestro país, la toma a Puerto Rico Caquetá. Como tercera medida, encontramos en 1985 un hecho que marcó la historia de nuestro país aún más, que fue la toma al Palacio de Justicia por parte del grupo M-19. En ese tiempo quedaron 106 muertos, 250 personas fueron rescatadas y hasta el día de hoy siguen personas desaparecidas que no han sido reconocidas y por tal hecho no han sido entregadas a sus familiares. Bueno, continuando con las fechas, desde el 2004 hasta el 2019, en el 2004 pasó la masacre de civiles en el Catatumbo. El 10 de julio de 2005, la masacre de civiles en Campo Alegre, Huila. En el 2006, el 27 de febrero, pasó la masacre a concejales en Rivera, Huila. El 19 de octubre hubo un carro bomba en la Universidad Militar de Bogotá. El 17 de mayo de 2017 fue el asalto a bases militares en los llanos de Convemia. En el 2008, el rescate de Ingrid Betancourt. También el 1 de marzo fue la Operación Fénix, que fue la muerte de Raúl Reyes en Santa Rosa. El 25 de febrero de 2009 fue el rescate de periodistas en Mondoñedo, Cundinamarca. En el 2010, el 24 de marzo, fue un carro bomba en Buenaventura. El 22 de septiembre fue la operación Sodoma, que fue la muerte del mono Jojoy. En el 2011, el 2 de febrero, fue la operación Odiseo. Fue la muerte de Alfonso Cano. En el 2012, el 20 de febrero, fue un atentado terrorista. El 1 de diciembre, masacre de policías. El 20 de julio de 2013 fue emboscadas a militares. En el año 2014 se evidenciaron
En el 2015 fueron asesinatos del líder comunitario, emboscada a militares y campo minado en el Catatumbo. En el 2016 fueron asesinatos a líderes comunitarios, secuestro de militares y emboscadas, motocicletas bombas, granadas y bombas. En el 2017 pasaron 3 asesinatos de líderes sociales. En el 2018 fue asesinado un familiar de un líder social. Fueron asesinatos también de los reclamadores de tierras. Hubo 2 ataques de policías, a la policía, por carrobombas y bombardeos. Bueno, ahora para finalizar esta línea del tiempo, les quiero compartir los sucesos las consecuencias más importantes. Bueno, las consecuencias de ocasionar un conflicto armado son las deficiencias socioeconómicas en las familias, las deficiencias de valores de la sociedad, se agranda la pobreza, la falta de educación a la población en totalidad, el abandono estatal, se aumenta el reclutamiento forzado, los índices de secuestro aumentan y extorsión. Todo esto conlleva a las muertes en masa. Este es uno de los hechos que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias y sociales que este país ha tenido que enfrentar. Bueno, ahora mencionándolas, tenemos el desplazamiento de campesinos de sus tierras y hogares y de los hogares a la fuerza, la aparición de grupos armados al margen de la ley, la violación de los derechos básicos humanitarios como el derecho a la libertad. También tenemos la desintegración familiar, también tenemos los desplazamientos forzados, los homicidios, los secuestros, la extorsión, el reclutamiento forzado, el narcotráfico, la pérdida de vidas y el sufrimiento. Y por último, el empobrecimiento, las violaciones y los abusos sexuales.